Hola, ¿qué tal alumnos del curso de Química de Ingeniería Industrial en modalidad virtual? Yo soy la maestra Alma Lilia Rosales Campa y en este video les voy a explicar cómo realizar la práctica 4 sobre reacciones reversibles. Aquí tengo ya abierto el programa VLABQ, que es el que estamos utilizando en el curso. Y podemos abrir las prácticas demostrativas desde este icono que es iniciar práctica o desde el menú archivo en iniciar práctica. Aquí se abren 5 prácticas demostrativas. En este caso seleccionamos reversibilidad de las reacciones y le damos a abrir. Cuando abrimos una práctica, aquí tenemos el menú de diseño de esta práctica. El primer icono nos muestra el marco teórico. En el marco teórico van a encontrar la introducción, que viene a ser una explicación de lo que son las reacciones reversibles. Obviamente, esta información la pueden utilizar en su reporte de práctica en la parte de introducción. Aquí nos da una explicación de los dos tipos de reacciones que van a utilizar. Nos explica que hay reacciones que para llevarse a cabo necesitan absorber calor y se denominan endotérmicas. Y su reacción inversa, que ocurre en dirección contraria, pues liberaría calor. A esta se le llamaría reacción exotérmica. Dice que todas las reacciones son en principio reversibles, que si ocurre en un sentido, entonces si le modificamos alguna variable, podemos hacer que ocurra en el sentido contrario. Aquí vamos a utilizar el sulfato de cobre pentahidratado, que es una sal de color azul, y la vamos a calentar, es decir, esta es una reacción endotérmica, se requiere calor para deshidratarla y al deshidratarla vamos a obtener el mismo sulfato de cobre, pero va a ser deshidratado y va a ser de color blanco. Para hacerla reversible, entonces tendríamos que hidratarla, ponerle agua nuevamente. Y ahora ya no podemos hacerla que absorba calor. Ahora al agregarle el agua vamos a hacer que libere calor, volviéndose exotérmica y regresando al sulfato de cobre pentahidratado. Aquí está la reacción, calor más sulfato de cobre pentahidratado produce, esta flechita de las reacciones químicas siempre es el símbolo de se produce, sulfato de cobre más agua por separado, es decir, se van a romper y a liberar las moléculas de agua que unen, se van a romper los enlaces del agua al sulfato de cobre y se va a liberar. La parte de color azul es la parte hidratada y la parte de color blanco es la parte deshidratada. Y aquí está un caso de reversibilidad de reacciones. Otro ejemplo es el uso de ácidos y bases, las reacciones ácido-base y el punto neutro. Aquí nosotros podemos observar el cambio de medio ácido a medio básico por el uso de un indicador. Los indicadores nos dan cambios de color dependiendo de si está en un medio ácido o en un medio básico. Entonces vamos a empezar. El primer paso, en el siguiente icono encuentran el procedimiento donde les pide paso a paso qué material van a usar y qué le van a agregar. En este caso lo primero que les pide es que obtengan un tubo de ensayo. Este tubo de ensayo lo pueden obtener de aquí directamente o lo pueden obtener de acá del menú de equipo y seleccionan un tubo de ensayo. También nos pide que le agreguemos 10 gramos de sulfato de cobre pentahidratado y también lo podemos hacer desde el menú reactivos o dando un clic derecho sobre el material y nos vamos a agregar reactivo. En ambos casos vamos a llegar a este cuadrito donde vamos a seleccionar el sulfato de cobre pentahidratado y le vamos a poner una cantidad de 10 gramos. Y aquí pueden ver que ya está el sulfato de cobre pentahidratado en el tubo de ensayo. El siguiente paso que nos pide es utilizar un equipo que se llama mechero de Bunsen, que es el equivalente del mechero de Bunsen del laboratorio y que va a simular un proceso de calentamiento. Ustedes pueden verlo si agregan un termómetro a este tubo de ensayo, pues van a observar que la temperatura va a subir. Aquí es muy importante observar lo que sucede una vez que llega a van a anotar la temperatura a la cual empieza a ver que se libera
vapor de agua y qué le está sucediendo a este compuesto. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen que registrar aquí, en sus notas, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Aquí vamos viendo poco a poco, aumenta la temperatura. Y vamos a ver en qué momento o a qué temperatura empieza la liberación del vapor de agua. Ahí vieron, más o menos a los 34 grados centígrados empezó a desprenderse el vapor y el sulfato de cobre disminuyó su cantidad y ahora ya se volvió blanco, ya dejó de liberar a los 40 grados centígrados vapor. Quitamos el mechero, ya lo podemos pues eliminar o dejar por aquí, no pasa nada, es la ventaja de simular el proceso. Y vamos a dejar aquí que llegue a 20 grados centígrados. Mientras este tubo se enfría, el siguiente paso es hacer la reacción ácido-base y obtenemos un nuevo tubo de ensayo. En este nuevo tubo de ensayo lo primero que hay que hacer es agregar agua, 10 mililitros. Y aquí pueden ver el agua ya marcada dentro del tubo. Nos pide que a esta le agreguemos el indicador. El indicador usado en este caso es la fenolftaleína. La fenolftaleína es un indicador que en medio ácido es transparente y en medio básico se torna de color rosa. Desde rosa bajito hasta rosa mexicano, dependiendo de la cantidad de base que tengamos. Entonces nos pide agregar 2 gotas y vamos a observar que no hay cambio porque el agua, si bien sabemos, es neutra o tiene una tendencia un poquito más ácida que básica. Entonces aquí vamos a ver qué sucede cuando agregamos una base y cómo la podemos regresar a ser un ácido. ¿Sí? Aquí este primer tubo ya está por llegar a los 20 grados centígrados. Y cuando llegue a los 20 grados centígrados vamos a llevar el proceso inverso a la deshidratación, que sería la hidratación. Y con la hidratación, pues aquí hay que observar qué le sucede a este mismo reactivo. ¿Sí? Entonces aquí ya vimos que llega a los 20 grados centígrados. Entonces le vamos a agregar 4 mililitros de agua. Aquí le vamos a agregar 4 mililitros y pongan atención sobre esta parte. ¿Qué sucedió? Aumentó su volumen y se volvió de nuevo al color azul. Por eso es que estas son reacciones reversibles. En un sentido la deshidratamos por absorción de calor y en el otro sentido la hidratamos por eliminación de calor. Ahora vamos con el ácido base. Primero nos pide que agreguemos de reactivo el hidróxido de sodio 0.1 molar y que agreguemos 0.1 gotas, 0.1 mililitros. Fijen lo que sucede. El indicador, al estar en un medio básico, se vuelve o se torna color rosa. Entonces esta reacción fue hacerse o formarse una base. Ahora la reacción reversible sería volverla a lo que estaba antes, al mismo pH que tenía antes. Para eso hay que agregarle la misma cantidad, pero ahora de un ácido. Es el ácido clorhídrico, es la misma concentración, 0.1 molar, y le vamos a agregar exactamente la misma cantidad para devolverla a las condiciones originales. Fíjense lo que sucede. Vuelve a ser de color transparente. Con estas dos reacciones queda demostrado que las reacciones pueden ser reversibles, es decir, ocurren en un sentido y modificando alguna variable, en este caso modificamos el agua o la cantidad de agua y en este caso modificamos la cantidad de ácido o base y las pudimos regresar a las condiciones originales a las que se encontraban. En la parte de resultados, que es aquí en este icono donde hay como unos lentecitos, pues nos dice lo que hay que hacer para terminar el reporte y aquí nada más nos pide anotar las observaciones. Reacción 1, sulfato de cobre pentahidratado y qué sucedió, qué cambio de color, a qué temperatura, etc.
Y reacción 2, ácido base. ¿Qué fue lo que ocurrió al agregar la fenolftaleína y cómo cambió de color y cómo regresó al color al que estaba? Finalmente agregan sus conclusiones sobre lo que aprendieron acerca de la reversibilidad de las reacciones químicas y entregan su reporte. Hasta aquí es la demostración de la práctica 4. Muchas gracias por su atención.